Mis hermanos, muy bienvenidos. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, el Evangelio de Dios. Y estamos a la mitad de las enseñanzas, en nuestra enseñanza número 55. Así que estamos exactamente en la mitad de las enseñanzas del libro de Romanos. Tenemos un buen camino recorrido y un camino también por recorrer. Así que cuando hace algún año y medio, un poquito más, hemos hablado acerca de poder leer unas 10 o 20 veces la carta a los romanos. Creo que hay algunos hermanos que ya han superado esa cuenta porque están leyendo y releyendo la carta a los romanos y sin lugar a duda están siendo enseñados por el favor, por el poder de Dios. Y en esta mañana no ha de ser la excepción. Vamos a Romanos capítulo 8, del verso 10 en adelante, y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, con lo que vamos a completar este segmento de enseñanza sobre nuestra mente renovada. Y en esta mañana, como habíamos hablado, vamos a entrar al tema de la voluntad de Dios, ¿bien? Y la pregunta o el planteo es ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Y esto vamos dentro del contexto de los pasajes que vamos a leer en esta mañana. Romanos capítulo 8, entonces, del verso 10 al 17, dice así la palabra de Dios: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Diga conmigo, vivificará. Vivificará, ahora con convicción, vivificará. Muy bien. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros, está en nosotros. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, es tajante, es determinante, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios añada bendición a su palabra. Mis hermanos, el objetivo de Romanos capítulo 8, del versículo 10 al 17, y Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2, es que toda nuestra vida, pero toda nuestra vida, se vuelva una adoración espiritual a nuestro Dios. Y de esto vamos a introducirnos juntamente con el tema de esta enseñanza de esta mañana, pero lo que tenemos que determinar en primera instancia es que toda nuestra vida tiene que hacer una adoración espiritual a Dios. El versículo 1 del capítulo 12 nos dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, fíjese, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense qué notable, veníamos hablando en el ámbito del discipulado,
en cuanto a el entendimiento. Hay un entendimiento espiritual que es el principio de poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, y Dios trabaja a través del entendimiento que nosotros vamos entendiendo, valga la redundancia, y al entender aquello que el Espíritu Santo por su palabra nos va diciendo, nosotros vamos sintiendo, vamos experimentando en el favor de Dios por el entendimiento de su palabra. Esto es muy notable y muy importante, porque al momento en el cual usted dice, bueno, yo no lo entiendo, pero yo lo hago porque me lo dijeron, bueno, eso es un problema, porque en realidad tenemos que entender, pero no el entendimiento estrictamente académico, hay un entendimiento espiritual de aquellos que hemos sido regenerados por el poder de Dios. Por eso, el propósito de la vida humana, en la vida suya y mía, ante los ojos de Dios, es que usted y yo reflejemos a Cristo como aquel que es lo más valioso en nuestra vida, lo más sublime, lo más excelso. Diga conmigo, lo más valioso. Cristo tiene que ser lo más valioso en su vida. Por eso, adoración significa usar su mente o nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Toda nuestra vida tiene que ser una expresión de adoración a nuestro Señor. Y nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo tiene que expresar el valor, la valía, lo que significa Dios para nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, hay una forma de vivir, o debiera ser, o debiéramos de vivir de la manera en la que podamos reflejar el valor de Cristo. Y cuando decimos que hay una forma de vivir, hay una forma de amar, así como Dios nos ha amado, hay una forma de vivir en la cual tiene que reflejar indefectiblemente, sin ningún lugar a duda, de que usted es aquel que dice ser un hijo de Dios. Por eso es que hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero valor de Dios. En esta semana que hoy comienza, usted en todo lo que haga y en todo lo que está haciendo, tiene que reflejar el obrar de Dios en su vida. No poder encontrar esa forma de vivir puede significar que probablemente necesitamos cambiar de oficio. Si en su oficio de todos los días usted no puede reflejar en su forma de vivir el amor de Cristo manifestado en su vida, tal vez, mi querido, mi querida, debiera o debiese de cambiar de oficio. Ahora, si usted dice, bueno, yo tengo un buen oficio, pero en realidad no estoy reflejando a Cristo, puede ocurrir que lo que dice el apóstol Pablo no esté ocurriendo como debiera ocurrir en su vida. Dice la palabra justamente en el versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. O sea que la renovación de nuestro entendimiento nos lleva a poder vivir una vida que refleje el amor de Dios en todas sus diversidades y en todas sus manifestaciones, en lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Fíjese que el versículo 2 es la respuesta de Pablo a cómo tornamos toda nuestra vida en una adoración. Cómo tenemos que llevar nuestra vida hacia una genuina y verdadera adoración. Necesitamos, dice el apóstol Pablo, ser transformados, ¿bien? No solo en nuestra conducta externa, sino también en la forma de sentir y de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice, transformaos mediante la renovación de nuestra mente. En el punto donde estuvimos centrándonos el domingo pasado y en toda la semana pasada y las semanas anteriores. Por eso es que aquellos que pertenecemos a Cristo,
aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hemos sido regenerados por el favor de Dios, por el poder de Dios, la palabra dice que somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Antes éramos solo criaturas, Ahora, según Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la posibilidad o la potestad, el derecho adquirido, o sea, de ser llamados hijos de Dios. O sea que somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, como dijimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ahora debemos justamente con esta palabra poder convertirnos en lo que somos. Bien, ahora debemos convertirnos en lo que somos. Somos nueva criatura y entonces debemos convertirnos en lo que somos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, pero en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Bien, habiendo entendido que aquella levadura es aquello que va trayendo ese ámbito de corrupción, va leudando, va fermentando algo que empieza a generar no aquello que proviene de parte de Dios. Y justamente el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosa, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto nos quiere decir que en Cristo hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día a día. Y esto fue justamente el tema del que tratamos la semana pasada. Por eso, conceptualmente hablando, es necesario que nos podamos convertir en aquello que somos. ¿Qué somos? Somos nueva criatura. Estamos hablando de aquellos quienes han sido regenerados por el poder y el favor de Dios. Por eso dijimos el domingo pasado que somos aquellos quienes hemos sido regenerados por el poder de Dios, quienes podemos escuchar con fe. ¿Qué escuchamos con fe? Escuchamos con fe la palabra de Dios y nos mantenemos en el oír con fe la palabra de Dios. Pero entendíamos a la luz de la palabra que no podemos tener fe si previamente no hemos sido regenerados por el poder de Dios. Esa fe que nos permite mantenernos en aquella convicción de estar firmes en la promesa y en las esperanzas de nuestro Señor. Dijimos en la semana que el propósito y objetivo de nuestra vida es que podamos ver con los ojos del Espíritu, poder tener esa visión, esa esperanza en gloria en aquella ciudad celestial, en aquel lugar donde no habrá ni más llanto ni dolor. Y a partir de esa experiencia de fe nos mantenemos en la esperanza en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: estoy orando para que su entendimiento sea abierto espiritualmente hablando, para que puedan caminar en fe viendo aquello que solamente se ve para aquellos quienes pueden oír con fe. ¿Oír con fe qué? La palabra de Dios. Por eso es que ahora nos enfocaremos en la última parte del versículo 2, dentro del contexto de Romanos 8, afirmándonos en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: y no os adaptéis, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. ¿Mediante la renovación de qué? De nuestra mente. Bien, y aquí viene el objetivo. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que en nuestro enfoque del día de hoy está el término la voluntad de Dios. Y es el tema de cómo vamos a verificar la voluntad de Dios. Fíjense que veníamos compartiendo el domingo pasado una introducción de la enseñanza de esta mañana
Y pues meses anteriores hablamos acerca de la voluntad de Dios, pero es necesario poder ahondar y profundizar y entender aún con mayor claridad lo que la Biblia habla en cuanto a la voluntad de Dios, su voluntad. Es muy importante porque nuestro criterio, nuestro marco es el marco bíblico. Nuestro criterio no nace de percepciones filosóficas, de ideas de motivación personal, sino que nuestra base tiene el contexto bíblico, que es necesario entenderlo, asimilarlo, y que lamentablemente no va a ser del todo bien recibido por nuestra naturaleza natural o pecaminosa, ya que es una batalla a la que estamos librando y espiritualmente debemos, por la fe, mantenernos. Fíjense que en la Biblia encontramos dos, no uno. ¿Cuántos encontramos? Dos significados bien claros acerca del término de la voluntad de Dios. Bien, si usted decía o pensaba, bueno, la voluntad de Dios bíblicamente se entiende dentro de un solo principio, pues no es lo que dice la Biblia. Y necesitamos conocer cuáles son estos dos conceptos que la Biblia muestra de la voluntad de Dios, para de esta manera poder entender. Ya vamos a entrar en ese tema, pero necesitamos entenderlo para poder entender la vida misma, para no violentar el texto bíblico, para no decir lo que no dice la Biblia y para poder afirmarnos y fortalecernos aún en los momentos de adversidad. ¿Bien? Y cuando entendemos estos dos principios bíblicos sobre la voluntad de Dios, podemos definir a qué voluntad se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 para poder comprender esa renovación y ese vivir en el Espíritu que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Fíjense que en cuanto a lo que la Biblia nos habla acerca de la voluntad de Dios, lo primero que nos dice es que hay una voluntad de Dios que es una voluntad soberana. ¿Bien? Esto es lo que dijimos acerca de las situaciones muchas veces en las cuales somos expuestos sobre nuestras necesidades y el predicamento que en algún lugar usted pudo haber escuchado, ¿bien? No aquí, pero en otro ámbito. Y el poder afirmar de que entre su necesidad y usted, en otro lugar, tal vez usted escuchó que lo que usted, entre su milagro, lo que usted necesita y usted, está su fe. Usted declare, usted afirme, usted declare y usted ore y arrebate ese milagro, ¿bien? Y esto es lo que se ha enseñado en diferentes ámbitos, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia afirma que entre su necesidad y usted está la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano para darle aquella necesidad por la cual usted está peticionando o no. Y hay que tener fe para poder aceptar la soberanía de Dios. Esto es lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de otra cosa. La Biblia no dice otra cosa. Y en primera instancia, la voluntad de Dios respecto a sus decretos o respecto a su soberanía es lo que afirma la palabra de Dios, valga la redundancia. Fíjense que vemos el pasaje de las Escrituras que nos hace pensar en este tema acerca de la voluntad decretiva o soberana de Dios en Mateo capítulo 26, verso 39, donde Jesús dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea yo, sino como tú quieras. Vemos el primer ejemplo acerca de la voluntad de Dios. Es la voluntad soberana de Dios y el mejor ejemplo que tenemos es en nuestro Señor Jesús. O sea que cuando descubrimos la Biblia vemos esta soberana voluntad que Dios ha determinado. Por eso la Biblia nos muestra que este era el plan soberano de Dios. Dios soberanamente había dictaminado y determinado que las cosas iban a caminar de esta manera
y a usted le guste o no le guste, pues Dios así lo ha de hacer. Fíjese qué notable, déjenme leer Hechos 4, versos 27 y 28, porque dice que en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, dice Lucas, escribiéndole a Teófilo en el libro de Hechos, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Fíjense cómo dice Lucas hablando de lo que ocurría con nuestro Señor Jesús. O sea que se unieron, ¿sí?, tanto Pilato como los gentiles, como el pueblo de Israel, ¿contra quién? Contra Jesús. Ahora, Dios soberanamente había determinado que esto ocurriera. Este era el plan de Dios, su decreto. No había cambios, por lo que Jesús se inclinó y dijo, aquí está mi mejor petición, pero haz lo que sea mejor. Haz lo que a ti, Señor, te parezca, orando en el huerto de Getsemaní. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios. Y quiero, mi querido hermano, que usted no pierda el tema esencial que incluye los pecados del hombre, de Herodes, de Poncio Pilato, los soldados y los líderes. Todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios respecto a que su Hijo fuese crucificado. O sea que Dios se valió del pecado, ¿sí?, de Poncio Pilato, de Herodes, de los israelitas y de todo el pueblo, para soberanamente cumplir sus propósitos. A esta altura más de a uno ya le habrá saltado los fusibles, ¿eh? Pero fíjese que no dice otra cosa la Biblia. Otro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, así es la voluntad de Dios, que por padecer o por hacer el mal. O sea que, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Bueno, en otras palabras, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien. Lo dice el apóstol Pedro, no lo digo yo, lo vuelvo a repetir. Pues es mejor padecer por hacer el bien, así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, lo dice Pedro. Entonces, ¿es posible que podamos padecer por hacer el bien? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice usted? La Biblia dice que sí, diga conmigo sí. Sí, ¿no es cierto? Lo dice la Biblia, si no, como los hermanos de Berea, marque este texto y vuelva a releerlo en su casa. La Biblia dice que esto es así. Podemos padecer por hacer el mal, es más, por hacer el bien, podemos padecer por hacer el bien y la gente nos puede hacer el mal por hacer el bien. Sí, es correcto. Y esto dice la Biblia que es la voluntad de Dios. Ahora, perseguir a los cristianos, ¿bien?, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado, ¿o no es pecado? Es pecado. Perseguir a los cristianos que no merecen ser perseguidos es pecado. Por eso es que Dios desea que sucedan eventos en lo que está incluido el pecado. Esto es lo que dice la Biblia. Dios se vale del pecado de diferentes personas, personajes o situaciones en las que Él pues ha de cumplir soberanamente su voluntad. Y esto es necesario poder entenderlo. Obviamente que el cuadro no está completo, pero no se me frene acá ni se me trabe, porque todavía falta parte del cuadro. ¿Bien? Pero es necesario entender esto a la luz de la palabra. Fíjese que en Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo expone a modo de resumen esta afirmación devastadora sobre esta verdad. Él dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
O sea que todo lo que ocurre en este mundo ocurre bajo la soberana voluntad de nuestro Dios. Le guste o no le guste, esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero el cuadro no está completo todavía, no se me quede aquí. La voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo, diga conmigo todo lo que ocurre, todo lo que ocurre. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia que muestran que la providencia de Dios en este universo alcanza hasta los detalles más pequeños. Déjenme afirmarme en la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. O sea que hasta los pajarillos, ¿sí?, no se caen a tierra. Cuando usted ve que algún pajarillo se cae recién nacido del nidito, obviamente que da tristeza, pero dice la Biblia que aún ese pajarillo no se cae si previamente Dios soberanamente no lo haya dictaminado. Fíjese lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas el Señor viene toda decisión. El Señor viene todas las decisiones. Lo que ha de ocurrir o lo que ha de pasar en tu vida, ya Dios lo sabe de antemano. Es muy inquietante pensar que Dios sabía lo que iba a ocurrir el día 11 de septiembre, el día 10. Dios ya lo sabía. Dios sabía que eso iba a acontecer. Proverbios 16:1 dice: del corazón son los propósitos, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1, vuelvo a repetir, dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Y Proverbios capítulo 21, verso 1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Mis queridos, aquí tenemos el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Por eso diremos que esta definición identifica su voluntad soberana, su voluntad decretada. Dios dictaminó, Dios determina cómo se hacen las cosas, y a usted le guste o no le guste, pues así se harán. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, como dice Daniel capítulo 4, versículo 35, y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Señor? No. El profeta dice: nadie, absolutamente nadie. Y le guste o no le guste, esto es lo que dice la Biblia. ¿Cómo la ve? La Biblia dice que Dios es un Dios soberano. Bien, ahora, esta es la voluntad de Dios respecto a sus decretos. La Biblia nos muestra otra voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Bien, ¿respecto a sus qué? Mandamientos, bien. Fíjese que en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es la que Él nos manda hacer. Esta es la voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La voluntad soberana y decretiva de Dios se hace, le guste o no le guste. Pero la Biblia muestra que la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos es aquella que se violenta, a la que usted puede hacer o no puede hacer. Bien, la voluntad de Dios respecto a sus decretos la cumplimos. Creamos en ellas o no. Le guste o no le guste, Dios decretó soberanamente cuándo usted se va a ir de este mundo y no le va a hacer nada, no va a cambiar un ápice. Fíjese qué notable, estaba mirando un documental, siempre veo documentales de CNN, ¿no? Pero decían acerca de el cáncer de próstata en una instancia no avanzada. Y fíjense que había un estudio de Harvard, de la universidad, decía que aquellos que tienen un cáncer de próstata inicial, dice que fue un estudio bastante amplio en donde vieron a aquellos que recibieron quimioterapia, aquellos que recibieron diferentes tratamientos y aquellos que no recibieron tratamiento. Y dice que los dos se murieron a los 10 años.
el que tenía a los 10 años de haber diagnosticado el cáncer, ¿no? Algunos tuvieron quimioterapia y otros no, pero tanto el que tuvo como el que no tuvo se murieron a los 10 años. O sea que puede ser que quien tenga un cáncer viva mucho más, pero lo que digo es que la verdad, solo Dios soberanamente sabe el último día de tu vida. Así hagas lo que hagas por alargar y avanzar un poco más, saber de que Dios tiene decretado y determinado cuándo va a ser el último hálito en mi vida, es un gran descanso. ¿Bien? Esto es en cuanto a la voluntad decretiva de Dios. Ahora, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, es posible que fallemos y que no la cumplamos. Esto es lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos, muchas veces no lo cumplimos. ¿Y de dónde lo entendemos? Bueno, fíjese lo que dice Mateo 7:21, por ejemplo. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos hacen la voluntad de su Padre, así que Jesús dice, no todos entrarán al reino de los cielos. No todos. Aunque todos tendríamos que declarar que Jesucristo es el Señor, bueno, pero no todos lo hacen. Por eso el Señor dice, Señor, aquel que dice Señor, Señor, y no es el Señor, pues no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Bien. Luego el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, dice, fíjese qué notable, esto es algo en cuanto a los mandamientos. ¿En cuanto a qué? A la voluntad de los mandamientos, no decretiva o soberana. Fíjese que el apóstol Pablo dice, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Fíjense qué notable. Aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena. ¿Qué Dios nos ordena? Bueno, nos ordena santidad, santificación y pureza sexual. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos. Pero la verdad, hay muchos que no obedecen este mandamiento. ¿Me va entendiendo? Lo vamos entendiendo porque es necesario que usted pueda comprenderlo de una forma bien sencilla, bien clarita. ¿Bien? Fíjese cómo el apóstol Pablo escribe también a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 5, versículo 18, en la primera carta a la iglesia en Tesalonicense. Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es ¿qué? La voluntad de Dios, no es un deseo, es la voluntad en cuanto a sus mandamientos. Pero aquí tenemos nuevamente un aspecto específico de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Cuál es? Dad gracias en todo. Lo cierto es que no mucha gente cumple esta voluntad. Hay gente que es totalmente ingrata, hijos de Dios que son ingratos, son totalmente desagradecidos. Y esto es lo que Dios declaró como un mandato que debemos cumplir, pero que muchas veces no se cumple. Fíjese un ejemplo más en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Lo cierto es que no todos permanecen en el amor de Dios. Estos mandamientos, esta voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos, muchas veces es violentada. La voluntad en este sentido no siempre se cumple. Es la verdad y no estamos inventando. Esta voluntad en cuanto a los mandamientos de Dios no siempre se cumplen. Entonces, teniendo en cuenta esto y muchos otros pasajes de la Biblia, vamos a concluir que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas, las dos, son verdaderas e importantes. Y para nosotros es esencial comprender y creer en ellas. Por lo tanto, podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretiva de Dios o su voluntad soberana y la voluntad de sus mandamientos. ¿Bien? La voluntad decretiva y la voluntad de sus mandamientos. La voluntad de sus decretos siempre, ¿no? ¿Siempre o a veces?
siempre. La voluntad de su soberanía, siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre se cumple. Esta no se puede cambiar, no se puede torcer. La voluntad de sus decretos siempre se cumple, ya que creamos en ella o no. La voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada y ocurre todos los días. Todos los días se quebranta la voluntad de sus mandamientos. La voluntad de su soberanía no se quebranta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Es necesario que podamos entender esto como principio para poder avanzar en lo que dice la Biblia. No lo que dice cualquier rollo de por allá, de lo que usted quiera escuchar, de que la voluntad de Dios es su riqueza, prosperidad y todo ello, ¿no? La voluntad de Dios es su santificación y su prosperidad es tener a Cristo como su perla de gran precio. Y Dios soberanamente le puede dar carros y caballos, pero el problema es que usted no confíe en esos carros y caballos, ¿bien? Y si Dios no le da ni carros y caballos, no se preocupe. El Señor Jesús no tuvo ni carros ni caballos, pero confió estrictamente en el poder de Dios. ¿Amén? Muy bien. Ahora, fíjese que quisiera, antes de seguir avanzando y relacionar el capítulo 12 y el capítulo 8 de lo que estamos en esta mañana pues estudiando, permítanme comentarles acerca de estas preciosas verdades, ambas verdades, que corresponden a una necesidad profunda, muy profunda, que tenemos cuando estamos profundamente heridos o experimentamos una gran pérdida. Por un lado, necesitamos tener la seguridad de que Dios es el que tiene el control y que por lo tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. Cuando usted está pasando por un dolor, por una angustia, por una necesidad, ¿sí? Por una tristeza, cual fuese, de acuerdo al concepto bíblico, usted tiene que entender por el Espíritu de que Dios tiene el control, que Dios lo permitió. No es que se le escapó y el diablo tomó diablo, no. Al fin y al cabo aún puede que Dios se haya valido de los diablos, pero en definitiva Él no ha perdido el control. Fíjense que esta experiencia lo he vivido en reiteradas oportunidades, pero me ha impactado una vez con un impacto muy fuerte en mi vida al comienzo de nuestro ministerio, hace muchos años atrás, en donde una situación en la iglesia pues, fue muy traumática para mí. No hay tiempo para contar los detalles, pero recuerdo que un grupo de pastores quienes estaban acompañándonos en ese momento, uno de ellos, el pastor Carlos Varas, me dijo: fíjate, hermano, que Dios no ha perdido el control de tu vida. Y yo dije, órale, yo parecía que sí, parece que yo me había ido para el monte. No, dice, Dios todavía en esta situación tiene el control. Y recuerdo que el pastor Gaidú, agarró y me puso la mano y empezó a orar por mí, y a orar, y a orar. Y yo empecé a quebrantar mi corazón, entendiendo de que Dios tenía el control de todas las cosas. Entender bíblicamente este principio de la voluntad soberana, por un lado, es la seguridad de que Dios tiene el control y por tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. ¿Bien? Entonces, este primer principio de la voluntad soberana de Dios nos lleva a tener esta perspectiva. No hay dolor o angustia o tristeza que Dios no haya permitido para que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. ¿Amén? Quiero que esto quede muy claro, porque entendemos la voluntad soberana de Dios, por un lado. Y por el otro lado, necesitamos saber que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que éste ocasiona. Por otro lado, he entendido de que algunos diablos ingratos me estaban haciendo la vida de a cuadrito. Entonces entendía de que Dios también tenía control de esta situación,
de que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que éste ocasiona. Por eso estas dos necesidades humanas se corresponden con la voluntad de Dios decretada y con la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Me va entendiendo? Miren, por ejemplo, si una persona fue terriblemente maltratada en su niñez y alguien te preguntase, ¿crees que fue la voluntad de Dios que ocurriera ese incidente en la vida de esta persona? Bueno, sin violentar el texto bíblico, tú le puedes responder, mira, en primera instancia te podría decir que no. No fue la voluntad de Dios porque Él manda que no seamos abusivos, sino que nos amemos los unos a los otros. El abuso, la violencia, el quebrantó el mandamiento de Dios y provocó ira y dolor en el corazón de mi Señor. Entonces te puedo decir que el maltrato que ha vivido esta persona, te puedo decir que en un sentido no fue la voluntad de Dios en cuanto a la voluntad de sus mandamientos. Porque Dios no respalda el pecado. ¿Me explico? ¿Vamos bien? En un sentido. O sea que te pudiera decir afirmativamente y categóricamente de que no fue la voluntad de Dios. Pero también, sin violentar el texto bíblico, en otro sentido, pudiera responderte que sí fue la voluntad de Dios, fue la voluntad soberana de Dios. Porque hay cientos de formas en las que Dios pudo detener aquel abuso, aquel elemento de violencia. Dios pudo detenerlo. Dios pudo detenerlo. Ahora, Él no lo hizo. Y en este sentido, pues sí fue su voluntad. Por esta razón, todavía no logro comprender por qué ocurrió. Pero te puedo decir que esto Dios así lo permitió soberanamente. ¿Me explico? Cuando mi mamá falleció, cuando yo tenía 5 años, yo creciendo, siendo más crecidito y entendiendo la Biblia, pude entender estos dos principios que me ayudaron a sanar mi corazón. Porque Dios pudo haber permitido que mi madre no muriese cuando yo tuve 5 años. Mi hermano tenía apenas 2, no sabía ni caminar. ¿Sí? Dios soberanamente lo pudo haber detenido, pero Él no lo detuvo. Entonces puedo entender de que fue la soberana voluntad de Dios, sí lo fue. Pero en un sentido puedo decir que Dios no respalda el sufrimiento que mi hermano y yo sufrimos y que Él estuvo cerca de nosotros en cada momento y en cada situación. ¿Me va entendiendo? No estamos dorando la píldora, estamos tratando temas delicados, pero sin violentar el texto bíblico. Por eso, una es un Dios que es lo suficientemente fuerte y soberano como para convertir esa situación en un bien. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy diciendo de que Dios lo permitió y es soberano, estoy entendiendo de que si Dios lo permitió es porque a la luz de su palabra dice que todas las cosas me ayudarán para bien. No que son buenas, pero sí me ayudarán para bien. Por eso tengo que entender que estas dos voluntades tienen y cumplen dos condiciones que son ineludibles. Son condiciones bíblicas. La primera es de que Dios es suficientemente fuerte y soberano como para convertir esta situación en un bien. Y la otra es que es un Dios que es capaz de identificarse con nosotros. Dios se identifica con nosotros. Él no nos deja parias. Dice que Dios cuida a la viuda y al huérfano. Y fue mi testimonio, hermanos. Doy evidencia de que Dios ha cuidado a este huérfano. Su cuidado y su mano estuvo en todo momento. Ahora, ¿qué he sufrido? Claro que sí. Pero cuando miro hacia el pasado, veo cómo la mano de Dios nos ha cuidado. En su soberanía, Dios permitió soberanamente
este dolor. Pero cuando usted escucha lo que en esta mañana está escuchando, usted luego, rápidamente conecta con su vida, con lo que usted ha vivido. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque soberanamente Dios así quiso. De otra forma lo hubiera evitado. Y es así. Pero también Dios dice en su palabra que todo aquello nos ha de redundar para bien. No lo puedo entender, hermanos, yo no lo puedo entender. Hay preguntas que no tienen respuestas. No hay respuestas para todas las preguntas. Porque en definitiva, si usted me da una respuesta, ¿por qué no está mi madre? ¿Por qué murió a los 5 años? A mí no me importa. Yo la quisiera aquí. ¿Me entiende? O sea, no hay ninguna respuesta que usted me pueda dar que pueda darme la respuesta a la pregunta que tengo. Yo no lo entiendo, pero lo único que entiendo es que Dios es soberano. Y usted también entiende de que Dios es soberano. Él pudo haber impedido aquel abuso. Aún aquella violación, Él pudo haberlo impedido. Claro que sí, pero no lo hizo. ¿Y sabe qué? No hay respuesta, pero hay una afirmación categórica. Dios es suficientemente fuerte y soberano como para convertir esa situación en un bien. Y la otra es que Dios se identifica con esa situación en la que usted ha sido o ha pasado o ha experimentado. Fíjese que Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Este es Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese qué notable. Este es el Cristo en el cual nos acoge en sus manos, que soberanamente Él lo permitió porque lo pudo haber evitado. Y no le busque más porque no hay otra respuesta. Fíjese que esto ha fortalecido y sostenido a aquellos que saben de que Dios sabía lo que ocurriría el día 11 de septiembre. Lo sabía. Pero aquella gente que hoy ha perdido a un ser querido aquí en este bendito país, se sostiene en esa firmeza. Dios es soberano. Y Dios me fortalece en medio de las adversidades. Ahora, llévelo eso a su vida. Y va a experimentar el alivio y el cuidado de Dios, sin violentar el texto bíblico ni decir lo que a usted se le parece. Esto es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, quien tiene misericordia. Por eso es que vemos cómo el Señor nos acoge, el Espíritu Santo nos conquista en medio de cualquier instancia pecaminosa. Vemos cómo Dios está fortaleciendo y sosteniéndonos y nosotros entendemos a ciencia cierta estas dos voluntades, que son verdaderas y son fundamentales dentro de nuestra comprensión en todo lo que vivimos. Por eso su voluntad soberana es invencible y su voluntad respecto a sus mandamientos puede ser dolorosamente quebrantada. Necesitamos estas dos condiciones, estas dos interpretaciones de la voluntad de Dios, no solo para encontrarle sentido a la Biblia, sino también para aferrarnos firmemente a Dios en el sufrimiento. ¿Me explico? No es su falta de fe o porque usted no pactó, no diezmó o no se vistió de cual o cual forma. No. Eso es invento. Es entender lo que la Biblia nos dice. Y obviamente yo no tengo todas las respuestas sobre por qué le ha ocurrido lo que le pasó a usted o le está pasando actualmente. No lo sé. Pero lo único que sé es que si está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Pero también entiendo de que, como dice el escritor de Hebreos, no tenemos
un sacerdote que nos mira de lejos, sino que nos extiende sus manos, quien nos recibe y se identifica con nosotros y nos sostiene en medio de la adversidad, sabiendo que todas las cosas, aunque no sean buenas, todas nos ayudan para bien. ¿Cómo la ve? Esto resuelve los conflictos internos. Esto resuelve, pues, la lucha contra Dios. Y esto me ayuda a confiar, a depender estrictamente en su soberanía y saber que la gente ha quebrantado la voluntad de Dios y me ha perjudicado, me ha dañado. En algún momento yo les compartía un mensaje de un pastor de casa de oración que él nos compartió a todos los pastores y yo se los compartí a ustedes, sobre el hecho de que cuando perdonamos a alguien, perdonamos sobre la base de que otro ha pecado. ¿Me explico? Otro ha pecado, otro ha hecho un daño y ese daño pues nosotros lo hemos recibido. Y ahí lo hemos recibido y bueno, querramos o no, pues somos víctimas del error de la otra persona. Ahora, ¿qué nos queda hacer? ¿Seguir viviendo con ese dolor o perdonar tal como Dios nos ha perdonado a nosotros? Y en definitiva, las consecuencias de los pecados de los demás es el dolor que en muchas ocasiones vivimos nosotros, como sus errores y sus pecados han afectado la vida de otras gentes. Y usted, así como Cristo ha perdonado sus pecados, así usted tiene que perdonar a aquel, pues, que ha hecho daño con usted. Ahora, ¿Cristo lo perdonó de sus pecados? ¿Sí o no? Pero igual fue a la cruz. Igual murió por sus pecados. ¿Ahí me explico? O sea que hay consecuencias por el pecado que usted perdona. Claro que sí. Usted perdona algo, pero la consecuencia la tiene que vivir. Ahora va a vivir la consecuencia de eso, con la amargura o a través del perdón. Esto es lo importante dentro de entender que Dios soberanamente, en su soberana voluntad lo permitió, pero que Él es lo suficientemente fuerte para que esa situación al final del día nos ayude para bien. Si no, lea la historia de Corrie ten Boom en cuanto a su experiencia dentro del Holocausto y cómo esa situación produjo un cambio, una experiencia de fe que le ha ayudado, bueno, ya está en la presencia de Dios, pero le ayudó a superar esas situaciones de extrema dificultad. Es más, cuenta la historia en su libro que cuando ella estaba predicando en un lugar, no sé en qué lugar, y pidió, hablando acerca de Cristo, invitó a las personas a recibir a Cristo, uno de aquellos que recibió a Cristo fue aquel que le había abusado sexualmente en todo su tiempo de estaba presa en un campo de concentración. Imagínese, fuertísimo. Y esto es parte de experiencias de personas que tal vez usted dice, no, se queda corto. Yo tuve experiencias más duras en mi vida. Y puede que sea así. Pero entender este principio la va a ayudar a usted a aferrarse firmemente a Dios en medio de cualquier sufrimiento. Amén. Muy bien. Ahora, entendiendo estos dos principios rápidamente, ¿a cuál de las dos voluntades el apóstol Pablo está refiriéndose en el versículo 12? Bueno, la respuesta es sencilla. Está refiriéndose a los mandamientos, ¿bien? A la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos. Bueno, ¿por qué podemos estar seguros que es en cuanto a sus mandamientos? Hay dos respuestas. En primer lugar, porque Dios no tiene la intención de que conozcamos mucho de su voluntad soberana antes de tiempo. Dios no quiere que conozcamos su voluntad soberana antes de tiempo. Dios no desea que usted conozca cuándo usted va a partir de este mundo, cuándo la vida va a acabar.
Dios en su soberana voluntad, Él lo sabe, pero no es su interés que usted conozca todos los detalles. Fíjese que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Por eso es que si queremos conocer los detalles futuros de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él decreta, escuche con atención, lo que deseamos no es una mente renovada, sino una bola de cristal. ¿Me explico? Fíjense que eso es una tentación para muchos cristianos. Es decir, hay predicadores escatológicos, que es el hablar de los últimos tiempos, apocalípticos, que nos van a decir, bueno, y ahora ¿cómo se llama? La luna de sangre y todo esto, y ya viene y prepárate, en el mejor de los casos. En otros casos, ponga sus propiedades aquí a nombre de fulano de tal. ¿Qué ha pasado? Y el mundo no se termina y el mundo continúa con un ricachón más, habiendo, usted sabe, ¿no? Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra. Por eso es que afirmamos que la voluntad de Dios, que Dios está dictaminando, que Dios está diciendo, es la voluntad de sus mandamientos. Lo que deseamos justamente es saber su voluntad en cuanto a sus mandamientos, no en cuanto a sus decretos. ¿Por qué? Por lo cual el Señor nos llama a una transformación. Bien, y transformación y obediencia no hay en aquel que tiene una bola de cristal. Dios nos llama a una transformación y a una obediencia en cuanto a saber sus mandamientos y a obedecer sus mandamientos. No nos habla acerca de adivinación o pronosticar el futuro. ¿Me va entendiendo? Fíjese que el final de los tiempos, según Efesios, se ha instaurado o ha comenzado. Efesios o Hebreos, ahí usted búsquelo, Hebreos capítulo. En estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado a través de los profetas, a través de nuestro Señor Jesús. Usted búsquelo, ese pasaje, ¿no? En Hebreos, no Efesios, Hebreos. Hebreos capítulo 1. En estos últimos tiempos, ¿sí? El Señor nos ha hablado. ¿Cuándo se ha inaugurado los últimos tiempos? Del momento en que vino el Señor. Ese es el momento que comenzó los últimos tiempos. Ahora, el último día de los últimos tiempos lo tiene el Señor. Y usted dice, pues si eso son los últimos tiempos, bueno, pero si usted lee lo que dice Pedro, un día del Señor son como 1000 años ¿de qué? De nosotros. 1000 años nuestros son como un día del Señor. O sea que en el calendario de Dios, este es el segundo día, en el calendario de Dios, y bien coincide los últimos tiempos. Ahora, entre el día de hoy y el último de los últimos tiempos puede que haya un gran avivamiento, ¿o no? ¿Me explico? Puede que haya un gran avivamiento. Entonces, usted proclame y predique la palabra. Sabe que el Señor va a venir, que va a venir, va a venir. Pero hasta que venga, solo está en las manos de Dios, en su voluntad decretada, soberana. Por esto es que a Dios le interesa más que usted preste atención sobre sus mandamientos y no violentarlos, y déjele en manos de Dios el último de los últimos de los días. Amén. No pierda ni tiempo. Obviamente que hay ciertas señales a las cuales los hijos de Dios están atentos, pero de ahí a perder el sueño, aunque en las vigilias es bueno perder el sueño, pero perder el sueño en el temor de que ya viene y mañana y en el 2024, 2017, me explico, eso es manipulación. Eso es extremadamente dañino para aquellos quienes somos hijos de Dios. Bien, por eso es que en primera instancia la Biblia nos muestra que la voluntad de sus mandamientos es lo que tenemos que avanzar, sobre lo que tenemos que comprobar. Y la otra razón por la que digo que Romanos capítulo 2, versículo 2 se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, es que la frase dice al final, para que verifiquéis, para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta.
Y para poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta rápidamente, tenemos que reconocer que quienes pueden verificar y que pueden caminar en la voluntad de Dios es solo aquellos que han sido regenerados por el poder de Dios. No se puede cumplir la palabra ni la voluntad de Dios sobre aquel que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Sin una mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos acerca de la abnegación, el amor, la pureza y la suprema satisfacción que solo hay en Cristo. Si no somos renovados, regenerados por el poder de Dios, no vamos a poder comprobar su voluntad. La voluntad autoritativa de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la palabra. El apóstol Pablo dice, escribiéndolo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es toda la palabra, pero solo aquel que es regenerado, que tiene una mente renovada, la puede entender. Si no, se distorsiona. Entonces, para cumplir la voluntad de Dios, lo primero que tienes que ser es ser un hijo de Dios. En segunda instancia, la segunda etapa de esta voluntad respecto a sus mandamientos es la aplicación de esta verdad en situaciones nuevas que pueden aparecer o no aparecer en la Biblia. Por ejemplo, como decíamos en varias oportunidades, la Biblia no te dice qué casa tenés que comprar, qué carro tenés que comprar. La Biblia no te dice dónde tenés que trabajar. La Biblia no te dice esto. Pero cuando tú estás tan lleno de la palabra de Dios, Dios te da sabiduría para poder discernir su voluntad. Hay entendimiento en la palabra. Hay ese entendimiento que nos lleva a poder, pues, en mi mejor esfuerzo de comprensión de la palabra, poder tomar las decisiones correctas. ¿Estamos bien hasta acá? Ya estamos terminando. Muy bien. Escuche con atención algo que hemos dicho en reiteradas oportunidades y que hoy no será la excepción. Existe una enorme diferencia, no diferencia, existe una enorme diferencia entre orar y trabajar por una mente renovada que discierne cómo aplicar la palabra de Dios, por un lado, y por el otro, el hábito de pedirle a Dios que nos dé una nueva revelación sobre lo que debemos hacer. Lo vuelvo a repetir. Existe una enorme diferencia, una gran diferencia entre orar y trabajar por una mente renovada que discierna cómo aplicar la palabra de Dios, que esto es lo que tenemos que hacer, y el hábito de pedirle a Dios que nos dé una nueva revelación sobre lo que debemos hacer, ya que la adivinación no requiere transformación. Si usted anda adivinando, a ver que alguien me adivine lo que tengo que hacer, no requiere transformación, mi hijo. No. Es más fácil que el profeta me diga lo que tengo que hacer. No, eso no es lo que dice la Biblia. La adivinación no requiere transformación y nosotros no estamos en brujería. Dios hace milagros y cuando usted pone los panes y los peces, Él los multiplica. Esto es parte del milagro, no el pensamiento mágico que muchas veces hemos denunciado desde este púlpito. ¿Bien? Por eso, lo que Dios quiere es que tengamos una mente renovada, una nueva forma de pensar y juzgar, y no simplemente información nueva. Su objetivo es que seamos transformados, santificados, liberados por medio de la verdad que revela y que nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. De modo que la segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es el discernimiento necesario para aplicar las Escrituras a las nuevas situaciones de vida mediante una mente ¿cómo? Una mente renovada. Vamos bien, Vamos bien. Mediante una mente renovada.
Finalmente, la tercera etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente. Escúchenme con atención. Me arriesgaría a decir que un buen 95% de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos, actos y acciones son espontáneas. Son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos dentro. Y Jesús dijo, muy sabia y precisamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en ella en el día del juicio. Ahora, esto es vital. ¿Y por qué hago esta referencia en esta parte a la voluntad de Dios en cuanto a los mandamientos? Bueno, por una sencilla razón. Porque Dios dice en sus mandamientos tales cosas como: no se enojen, no sean orgullosos, no codicien, no sean ansiosos, no sean celosos, no envidien. Y ninguna de esas acciones, la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia, son premeditadas. Simplemente salen del corazón. ¿Me va entendiendo? Eso sale. Y eso es lo que hay en el corazón. Y a causa de ellas somos culpables. Y esas acciones quebrantan la voluntad de Dios. Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en esa transformación que nace en nuestra mente y que se va ejecutando en las acciones y en los mandamientos de Dios sin quebrantar ni uno de ellos. Por eso necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Tenemos que hacer que nuestro árbol sea bueno. Y aquí tenemos este gran desafío delante de nosotros: cumplir la soberana voluntad que ya está determinada, pero cumplir la voluntad de Dios en sus mandamientos. Cumplir la voluntad de Dios en lo que Dios ha determinado, en sus mandamientos. Y esto es posible, se puede cumplir a través de esta mente renovada que tenemos en Cristo Jesús, obedeciendo por fe la palabra de Dios, permitiendo que nuestro corazón sea totalmente tierno y receptivo, para que de esta manera no violentemos, no quebrantemos la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, no solamente vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, sino que vamos a ser canal de bendición en el entorno en el cual estamos viviendo, porque la gracia de Dios ha de estar sosteniéndonos. Por eso, mis hermanos, debemos entregarnos a esta realidad. Debemos sumergirnos en la palabra escrita de Dios. Debemos saturar nuestra mente en la palabra de Dios. Y tenemos que rogar que el Espíritu de nuestro Señor nos haga tan nuevos que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto, para que podamos ser conforme a la voluntad de Dios. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Yo entiendo, mis hermanos, que Dios nos está llamando a ser transformados de esta manera. Pero también entiendo que no podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados. Y necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta, glorifica el nombre de Cristo. Y para que Él obre en nosotros la humildad que nos permite aceptar esta verdad. Solamente por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Dios soberanamente dictaminó que usted en esta mañana habría de estar en este lugar, para que usted pueda entender su voluntad soberana, pero pueda distinguir
bíblicamente hablando, la voluntad en cuanto a sus mandamientos. Y que en esta mañana usted, delante de Dios, usted diga: Señor, no quiero ser de aquellos quien quebranta tus mandamientos. No quiero ser de aquellos quienes tú me digas: pues no, tú nunca hiciste mi voluntad, siempre me declaraste Señor, Señor, pero nunca hiciste mi voluntad. Padre, queremos alejarnos de aquellos quienes contritan a tu Espíritu. Queremos acercarnos por fe a ser hijos obedientes a tus mandamientos, mediante una mente renovada, aceptando lo que venga de parte de ti, sabiendo que tú nos sostendrás y fortalecerás en tus manos. Ayúdanos a entender esta verdad, que sea tan clara como tu palabra misma, y que podamos, Señor, a partir de ahora, aún en cada sufrimiento, aferrarnos a tu palabra, sabiendo que no tenemos un margen de duda. No estamos perdidos, desorientados. Lo tenemos claro. Tú así lo estableciste. Pero juntamente con ese dolor, tú nos proteges. En Cristo nos estamos escondidos en ti, firmes en la roca, fortalecidos en ti. Ministra el corazón de tus hijos, sana toda dolencia, todo dolor, toda tristeza. Ministra cada corazón. Permite que en la espontaneidad de sus acciones, su corazón esté tan lleno de ti, que pueda, Señor, reflejar tu gloria en medio de las situaciones espontáneas. Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En tu palabra yo siempre
sombra y de muerte no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para seguir. Soberano Dios y poderoso Dios, tú eres mi gloria y mi salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, eres mi gloria y mi salvación. Soberano Dios y poderoso Dios, tú eres mi gloria y mi salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, eres mi gloria y mi salvación. Una vez más, soberano Dios y poderoso Dios, eres mi gloria y mi salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, eres mi gloria y mi salvación. Eres mi gloria, eres mi gloria y mi salvación. Eres mi gloria, eres mi gloria y mi salvación. Eres mi gloria y mi salvación. Solo tú, Señor, eres mi roca y mi salvación. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para seguir, confiando en ti. Soberano Dios y poderoso Dios, tú eres mi roca y mi salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, eres mi roca y mi salvación. Soberano Dios y poderoso Dios, Tú eres mi roca y mi salvación. en tu palabra yo siempre confiaré, eres mi roca y mi salvación. Eres mi roca, eres mi roca y mi salvación. Eres mi roca y mi salvación. Eres nuestra roca y nuestra salvación. Si eres tu roca y es tu salvación, dale un fuerte aplauso.